Es grato gozarse juntos y gozarse juntos en familia. Hoy, ¿qué hacemos distinto hoy que no hacemos toda la semana? Es decir, todos los días nosotros glorificamos a Dios. Todos los días oramos al Señor. Y todos los días se supone que abrimos su palabra para aprender de Él. La única diferencia el día de hoy es que lo hacemos juntos y en familia. Esa es la diferencia. Nos juntamos para adorar a Cristo Jesús. De ahí se supone que todos los días nosotros en lo privado, en nuestra casa, en el trabajo, cantamos, celebramos a Cristo Jesús. Y es lo mismo con esta época de Navidad. Hoy arranca el calendario cristiano, no arranca en enero, arranca hoy, arranca 4 semanas antes de la Navidad. Le llamamos la época de Adviento. Y la iglesia cristiana tiene muchas formas de recordar esta época. Por ejemplo, la corona de Adviento es una. Un domingo, 4 domingos antes de la Navidad, se enciende una vela. No hay magia, no hay nada en esto, simplemente ayuda a recordar que ahora empezamos la época de Adviento. Y hay 4 semanas a partir de esto y a cada semana arrancamos una. Y el día de la Navidad encendemos la última vela, que es blanca. Y siempre es blanca para recordarnos que la luz de este mundo ha venido en medio de nosotros. Para recordar la razón de la celebración de la Navidad, que es Cristo Jesús. Además de eso, Denis ya les dijo, hemos comprado este pequeño folleto para ustedes, para que todos los tengan. Y si ustedes lo abren rapidito, aquí dice 1 de diciembre. Entonces se supone que el 1 de diciembre ustedes lo van a abrir en la mañana, al mediodía, en la tarde, en algún momento. Y ahí tiene una pequeña lectura de la palabra de Dios. Tiene un par de preguntas para ponernos a pensar y después tiene una oración. Son unas guías. No es que usted tiene que repetir esto, no hay magia en esto nuevamente, solo es para que nosotros estemos en el mismo sentir, enfocados durante estos 24, 25, 28 días a partir de hoy, pero a partir del 1 de diciembre, los 24 días antes de la Navidad, para que tomemos 5 minutos y recordarnos la razón de esto, que es Cristo Jesús. Y ya saben, al finalizar, allá atrás hay cafecito que ya está servido y hay algunos pastelitos y algunas cosas para que gocemos de esta época juntos en familia. Pensar en la Navidad nos lleva a la mayoría de nosotros a pensar en este viejito gordo y vestido de rojo, Santa Claus, San Nicolás o Papá Noel. Es interesante porque la historia de San Nicolás es buena, es una historia muy, muy bonita. Él nació de una familia con mucho dinero, tenía muchos recursos y su papá era un comerciante y deseaba que su hijo Nicolás también fuera un comerciante. Y su mamá esperaba que él fuera un sacerdote. De repente hubo un brote de peste, de la peste bubónica, y esto dejó a Nicolás sin papás. Entonces, siendo un muchacho todavía, él decidió donar todo el dinero que sus papás le habían dejado. Era gente que tenía bastantes recursos. Decidió dejar todo el dinero y mandárselo a todos los enfermos y a todos los necesitados del lugar donde él vivía, y se mudó a vivir donde su tío era el obispo de la ciudad de Mira. Un tiempo después, Nicolás se convirtió en sacerdote. Creo que tenía solamente 19 años cuando él fue nombrado sacerdote. Y luego de que su tío murió, él se convirtió en el obispo de Mira. Esta historia, que ya se revistió de leyenda porque se fue llenando de un montón de historias que le fueron pegando a él, cuenta que en una oportunidad había un papá de esa comunidad donde el obispo era Nicolás, que no podía casar a sus hijas. Este asunto de las dotes da la vuelta por todos lados. En algunas épocas, en algunos lugares, el papá de la novia tenía que tener una dote para entregársela al esposo, porque si no, el esposo no iba a poder mantener a la novia. Entonces, en algunos lados es al revés, pero en esa época los papás tenían que juntar el dinero para darle a la novia, y entonces la novia se le entregaba al esposo para que pudiera ser mantenida. El problema es que eran muy pobres y él tenía, si no tenían para la dote, las hijas no se iban a poder casar. Y entonces Nicolás, metiéndose de escondidas a la casa, agarró unas bolsas de dinero y puso el dinero dentro de las calcetas de las niñas, que las dejaban por la chimenea para que se calentaran y se secaran durante la noche. Entonces ahí empezó un poquito ese asunto de cómo se ponían los regalos dentro de las calcetas en la época de Navidad.
Ya esto convertido en leyenda y adaptado a las diferentes culturas, vino a los Estados Unidos más o menos en el año 1600 y pico con los migrantes, probablemente de mano de los holandeses, que al llegar aquí a Estados Unidos, como los de Estados Unidos no podían pronunciar bien el holandés, lo cambiaron a Santa Claus. Casi 3 siglos después, en 1931, vino Coca-Cola y armó una gran campaña alrededor de ese gordito bonachón vestido de rojo, con la idea de que él era el que pasaba volando por todas las casas montado sobre renos, repartiéndole regalos a todos los niños. La regla parece ser esta: Santa Claus le tiene un listado de niños, hasta la canción tenemos, donde él ve absolutamente todas las cosas, a él no se le escapa nada, y al niño que se porta bien le entrega un regalo, pero más le vale que no se porte mal, porque si se porta mal, lo que va a recibir nada más es un trozo o un pedazo de carbón. Ciertamente la historia de Navidad gira en torno a un personaje, pero este personaje es mucho más fascinante que la historia de ese gordito bonachón que solo le da regalos a los niños que se portan bien. Para empezar esta mañana vamos a pedirle que por favor abran su Biblia y que la busquen en Lucas capítulo 1, versos 26 al 38, y vamos a empezar esta época de Navidad, esta época de Adviento, leyendo la historia más fascinante, la historia de Cristo Jesús. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues soy virgen. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oremos. Gracias, Padre, te damos en esta mañana porque podemos abrir tu palabra a un grupo de tus hijos. Gracias porque confiamos y estamos tranquilos sabiendo que es tu Espíritu Santo realmente el que nos enseña. Hoy al abrir tu palabra te pedimos que la entendamos, que la guardemos en nuestro corazón, que la atesoremos como algo valioso y que al salir de este lugar aprendamos a vivir por tu palabra. Yo también te ruego, Padre, por mí, para que al abrir mi boca yo pueda hablar con denuedo y valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén. Si alguien viene con ustedes y les cuenta una historia y les dice que su tía dijo un chisme, ¿a quién van ustedes para tratar de entender la historia y si es cierto que la tía dijo el chisme? ¿Con quién nos acercamos nosotros? Con la tía. Nos vamos hacia las fuentes originales. Lo que pasa es que las historias tienden a distorsionarse con el tiempo. Oímos una cosa y cuando pasamos a la siguiente le contamos un poco más o le quitamos algo. Y eso parece ser lo que motivó al doctor Lucas. Se recuerdan que Lucas era un doctor y él escribió estas cartas, el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. Entonces parece que él escribió este libro porque él decidió hacer una investigación detallada, muy clarita, hablando directamente con las fuentes. Así lo dicen los primeros versos del capítulo 1 de Lucas. Dice que él fue a las fuentes originales y con el detalle y cuidado de un buen investigador, él indagó cuidadosamente todos los testigos presenciales para poder escribir en orden la historia,
de manera que el excelentísimo Teófilo, que es a quien Lucas le está escribiendo este evangelio, pudiera llegar a conocer bien la historia de Jesucristo, del evangelio de nuestro Señor. Así que cuando nosotros nos acercamos a la historia de Lucas, cuando estamos oyendo la historia que Lucas nos está contando, es como viajar en el tiempo y tener el privilegio de escuchar en labios de Lucas a María contándonos la historia de cómo fue el nacimiento de su Hijo Jesucristo. Es como que estuviéramos escuchando de voz de Lucas lo que él le preguntó a cada uno de los testigos de esa época, y entonces tenemos de primera mano la historia. La historia comienza con un evento maravilloso. No solo porque el ángel Gabriel le había hablado a un anciano sacerdote llamado Zacarías que estaba trabajando en el templo. Ya eso es bastante maravilloso. Se imaginan aquí de repente, aparece un ángel y se nos empieza a hablar. Es algo que nos asustaría un montón y nos llenaría de asombro, ¿verdad? Ya eso era bastante maravilloso. Pero había algo más maravilloso en la presencia de este ángel hablándole a Zacarías. Y es que Dios rompió un silencio que ya llevaba 400 años. Por 400 años Dios había callado su boca y no había dicho ni una palabra. Al último profeta de Israel que Dios le había hablado era el profeta Malaquías. Y a través del profeta Malaquías él dijo esto: pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará un sol de justicia que traerá salvación. Esa era la esperanza del pueblo de Israel, que un día naciera ese redentor, el sol de justicia en medio de ellos. Esas palabras auguraban la venida del Mesías, pero después de esas palabras, el silencio de Dios se hizo oscuridad completa. Y por 400 años nadie escuchó la voz de Dios a través de otro profeta de nuevo. Así que era doblemente sorprendente, no solo porque un ángel de Dios estaba hablando, sino porque Dios rompía un silencio de 400 años. Y miren qué forma más maravillosa de romper ese silencio, porque lo que le estaba diciendo a Zacarías es que su esposa Elizabeth, que ya era anciana, como leímos en este lugar, iba a concebir un hijo, pero no iba a ser cualquier hijo, era ese hijo que Malaquías también había prometido. Malaquías dice de esta manera: he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Sí, Zacarías y Elizabeth serían papás, pero no cualquier tipo de papá. Zacarías y Malaquías serían ahora los papás de Juan el Bautista, al quien nosotros ya conocemos. Sabemos quién es Juan el Bautista, ¿verdad? Tan solo 6 meses después de que el ángel se le apareció a Zacarías y a Elizabeth, ahora el ángel Gabriel vuelve a hablar. Ya le gustó esto de hablar al ángel, ¿verdad? Volvió a hablar el ángel, pero esta vez en vez de hablarle a Zacarías y a Elizabeth, se le aparece a una niña, a una señorita de probablemente 12, 13, no más de 14 años de edad. Le habla para decirle algo muy importante. Se le aparece a esta niña pequeña en una ciudad insignificante llamada Nazaret de Galilea de los gentiles. Por 400 años, repito, Dios había permanecido en silencio. Pero ese silencio no significaba que Dios no estuviera trabajando, que Dios no estuviera haciendo nada. Jesucristo dijo cuando Él estaba aquí en la tierra que Él y su Padre hasta este día han estado trabajando. E Isaías dijo que Dios no se cansa ni se fatiga. Así que aunque durante 400 años Dios no dijo ninguna palabra audible a través de ningún profeta, aún así nuestro Dios seguía trabajando y seguía moviendo todos los hilos de la historia para ese día en que Él estaba hablando. Eso nos debe a nosotros también llenar de un poco de esperanza, porque Dios nunca pierde el control. Dios nunca deja nada a la deriva. Él no es un apagafuegos, Él no es un bombero que anda viendo qué es lo que va a apagar. Dios tiene todo en control siempre. El anuncio de su propia voz se cumplía. Cuando Él anunció con su propia voz a Zacarías y a María, se estaba cumpliendo lo que Él ya había anunciado 400 años atrás. Ellos podían tener entonces esperanza, porque nuestra esperanza no radica en otra cosa que no sea la esperanza de Dios. Nuestra esperanza radica en la persona de Dios y quién
es Él. Las promesas de Dios no descansan en probabilidades que tal vez se cumplan, en probabilidades que estén sujetas a ver si los hombres hacemos algo, a los caprichos de la naturaleza o a las circunstancias. Las promesas de Dios se sustentan en Dios mismo. Dios es un Dios todopoderoso que hace todo lo que se propone hacer. A Dios nadie le tuerce la mano, a Dios nadie le cambia el plan que Él tiene. El Altísimo, dice Daniel, Él hace lo que Él quiere con el ejército de los cielos y con los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que Dios hace. Dios es un Dios que no miente. Dios es un Dios que no se arrepiente de sus propósitos. Pueden pasar 400 años, pero Dios sigue trabajando para hacer lo que Él pretende hacer y lo que Él se propuso hacer desde el inicio. Es un Dios que no miente, es un Dios que no se arrepiente de sus promesas. Por eso nuestra esperanza es firme, aún en los tiempos en que parece que Dios está ausente. Aún en los tiempos en que parece que Dios está en silencio, aún en los tiempos donde parece que nosotros no podemos ver la mano de Dios ni podemos escuchar la voz de Dios, aún en los momentos que todo parece girar fuera de control, nosotros podemos estar seguros que nuestro Dios nunca ha perdido el control, que nuestro Dios sigue gobernando para hacer su voluntad, la cual, dice la Biblia, siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Todas las circunstancias del anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo son especiales, son milagrosas. Algunas cosas hasta parecen totalmente ilógicas. Nada de lo que sucedió hubiera sido una elección humana. Empecemos simplemente con el lugar en donde fue anunciado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada cierto tiempo, cuando Apple, la compañía de los teléfonos, de las computadoras, va a lanzar un nuevo proyecto, un nuevo producto, hace un gran evento en la ciudad de Cupertino, en California. Cupertino es una de esas ciudades principales del famoso Silicon Valley, donde residen probablemente las firmas tecnológicas más importantes y más grandes de los Estados Unidos y también del mundo entero. Este evento se transmite a todo el mundo a través de internet, se hace una campaña extensa de expectación, se encargan de filtrar cierta información a los medios, rumores que hablan de las cosas nuevas que tiene el teléfono, las computadoras y todo lo demás, para que la gente empiece a preguntarse qué van a hacer, qué van a anunciar, qué van a decir ellos, para que ese evento sea bastante admirado. Se invita a la prensa especializada. Y la idea es generar suficiente expectativa antes de lanzar el nuevo iPad, el nuevo iPhone, que va a revolucionar el mundo entero por los siguientes 6 meses hasta que lancen el siguiente teléfono. Así trabaja la mente del ser humano. Hay un dicho que dicen, y vuelvo a hablar de gallinas, la semana pasada les mostré a mis gallinas, o sea que hoy les voy a hablar de nuevo un dicho de gallinas. ¿Saben por qué se comen más huevos de gallina que los huevos de pato? ¿Perdón? Porque las gallinas cacaraquean cada vez que ponen un huevo y entonces todo el mundo se entera y por eso comemos huevos de gallina y no huevos de pato. En la mente del hombre, un evento como anunciar el nacimiento del Mesías debió haber sido un evento espectacular, debió haberse anunciado por todos los lados, debieron haberse puesto trompetas por todos los lados. Sin embargo, el evento que sucedió en ese tiempo fue un evento distinto. Lucas nos asegura que sucedió dentro del hogar de una jovencita de no más de 15 años que vivía en una ciudad insignificante llamada Nazaret y que pertenecía a un lugar llamado Galilea de los gentiles. Nazaret era tan insignificante que los arqueólogos modernos dudaron mucho que realmente existiera la ciudad de Nazaret. John MacArthur dice lo siguiente: la ciudad de Nazaret no se menciona en todo el Antiguo Testamento, no se menciona en el Talmud y tampoco se anuncia a través de Josefo, que era el historiador judío del primer siglo. El Nuevo Testamento nos confirma lo insignificante y la mala fama que tenía Nazaret cuando una vez estaba hablando Felipe y Natanael sobre Jesucristo. Y dicen, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Vean dónde fue el anuncio de Cristo Jesús. En la casa de una niña, dentro de una aldea, dentro de una ciudad
que era insignificante para todo el mundo. No solo el lugar parecía insignificante, también quien iba a recibir el mensaje y el don de Dios carecía de los elementos para ser considerada la madre de Cristo, del Mesías de Israel. Era una niña bajo todos los estándares del día de hoy. Claro, en esa época era distinto. En esa época las niñas eran dadas en casamiento probablemente entre los 12 y los 14 años de edad. El matrimonio normalmente era arreglado entre los padres y luego de arreglar el matrimonio ellos entraban en un periodo de compromiso. Distinto a nuestros compromisos. Los compromisos de ahora se rompen. En esa época, si María hubiera engañado a José, la hubieran lapidado por haber engañado a José, la hubieran matado. Y José, en todas las situaciones, era ya marido de María, ya estaban casados. Lo único es que no estaban conviviendo aún. Yo me parecía eso muy extraño hasta que 15, 20 años atrás, poco más, yo estaba en un lugar con una persona y él nos cuenta que ya estaba comprometida. Él era del norte de África. Y entonces, hey, ¿cómo se llama tu esposa? Entonces, a estar esperándote porque estuvimos casi un mes en este lugar. Y entonces, bueno, los dos. Pero es que lo que pasa es que nosotros estamos comprometidos, pero aún no vivimos juntos. ¿Cómo así? Es que así es nuestra costumbre. Allá nosotros nos comprometemos, pasamos un año comprometido, pero ya estamos casados. Pero hasta después hacemos una ceremonia y nos vamos a vivir juntos. Muy similar era lo que María y José estaban haciendo en ese lugar. Allí, en el silencio de ese pequeño hogar, de una ciudad insignificante, frente a una niña que difícilmente tenía los 14, 15 años de edad, Dios volvía a hablar para anunciar que la esperanza de este mundo estaba por nacer. Ese anuncio pasó inadvertido para las multitudes. Un anuncio que presagia la belleza del Evangelio, un hermoso símbolo que nos recuerda que el Evangelio no necesita pompas. Todo lo contrario, el Evangelio es el Evangelio de los humildes, de inicios humildes. Dice que el Evangelio es como la semilla de mostaza, que es de un árbol pequeñito, pero de ahí nace un árbol grande. Es como un poco de levadura en medio de la masa que luego contamina la masa. El Evangelio no necesita grandes anuncios. El Evangelio es Cristo Jesús. El Evangelio, este anuncio, nos ayuda a recordar que en las manos de Dios realmente nada es insignificante. Nuestra esperanza no radica en las cantidades o en las circunstancias. Nuestra esperanza radica en la portentosa mano de nuestro Dios que hace grandes cosas de lo que a nosotros nos parece que es nada. De una familia Dios pobló al mundo después del diluvio. De una familia Dios hizo a la nación de Israel. Fue un anciano y tartamudo de 80 años que Dios utilizó para sacar a su pueblo de Egipto. Fue un muchacho que no podía ni cargar una coraza militar que Dios utilizó para derrotar a Goliat. Fue un niño dispuesto a compartir sus 2 panes y sus 5 peces que Dios utilizó para dar de comer a miles. Que nunca se nos olvide esto: en las manos de Dios nada es insignificante. No importa qué tan pequeño nosotros nos veamos o qué tan poco pretendemos o creemos tener en nuestras manos, Dios creó el universo de la nada. Dios puede hacer lo que se le dé la gana de hacer, lo que se ha propuesto hacer con tu vida a pesar de nuestra propia vida. Así es nuestro Dios. Nuestra esperanza no descansa en nuestra habilidad de ser buenos tampoco. Cuando el ángel se aproxima a María, la saluda para tranquilizarla y le dice de esta manera: no temas, has recibido la gracia de Dios. Aún a su tierna edad, María sabía que como todos los seres humanos era indigna para estar delante de la presencia de Dios. Y aún con miedo, el ángel la trata de tranquilizar y le dice: no temas porque has hallado gracia delante de nuestro Dios. Nadie se puede sostener delante de la presencia de Dios por sí solo si no es acompañado por la gracia de Dios. María no es agraciada porque era buena. María no recibe la gracia porque era buena y santa, o porque aún era virgen, o porque fuera o no fuera una grande pecadora. María podía sostenerse delante de Dios por la misma razón que tú y yo nos sostenemos delante de Dios,
por su divina gracia. No hay otra razón. Nadie es suficiente bueno ni suficientemente malo para alejarse o acercarse delante de Dios. Nuestra esperanza no radica, no descansa en nuestra bondad y tampoco está en peligro por nuestra inhabilidad de ser santos por nosotros mismos. Nuestra esperanza descansa en la gracia de Dios. Por eso es esperanza, porque es un regalo totalmente inmerecido. Si dependiera de nosotros, deberíamos estar temblando, porque nosotros nunca pudiéramos hacer suficiente para mantenernos delante de Dios. Pero como descansa en la gracia de Dios, podemos estar tranquilos aún en medio de las situaciones más terribles que se ponen frente a nosotros, aún cuando estemos metidos en el peor de los pecados o en las peores de las circunstancias. Solo falta voltearnos delante de Dios y recordar que no depende de mí, depende de Dios siempre. El anuncio del ángel era que del vientre de María, de forma milagrosa, nacería el Salvador del mundo. ¿Cómo es eso que podré dar a luz si ni siquiera me he consumado mi matrimonio con José? Esto era algo que no se podía y no se podía comprender María, y nadie puede comprenderlo todavía el día de hoy. Las palabras del ángel Gabriel dieron un resumen del ministerio de Cristo Jesús. Él sería Jesús. Jesús es una forma, es la palabra griega de Yeshua, y Yeshua significa que Él salva, que Jehová salva. Y después dice que Él iba a ser grande. En griego utiliza la palabra megas, de donde vienen los megas, todas esas cositas de las computadoras, que es una palabra que en español se queda corta, porque significa enorme, grandioso, sorprendente, fuerte, excelso, tremendo. Cualquier adjetivo que le pongamos se queda corto. Su reino nunca va a tener fin. Vemos de nuevo esa idea de grandeza a partir de lo más pequeño. Un niño que iba a nacer de una niña era el que iba a traer la salvación a este mundo. El vientre bendito de esta jovencita recibiría el don más grande de este mundo, el Salvador del mundo. Y ante la perplejidad de María, que se preguntaba cómo esto podía ser posible, nuevamente el ángel responde lo que ya hemos mencionado aquí varias veces: no eres tú, es el Espíritu Santo que habita dentro de cada uno de nosotros, porque para Dios nunca hay nada imposible. Si fuera por mí, pero como depende de Dios y de su Santo Espíritu, y para Dios no hay nada imposible, entonces yo puedo descansar en paz. No eres tú, es el Espíritu Santo morando en ti. No eres tú, siempre es Dios. A muchos esta idea les causa terror, porque en medio de las grandes circunstancias y los grandes problemas de la vida, ellos preferirían no tener que confiar en nadie, sino poder confiar en ustedes mismos para poder resolver su situación. Pero para el cristiano es más seguro, es mejor confiar en Dios, que puede hacer todo lo que se propone. Y así cierra el ángel su discurso, porque ya no hay nada más que decir, y nosotros tampoco debiéramos esperar más palabras de parte de nuestro Dios. Nuestra esperanza en la vida descansa en nuestro Dios, que es inmutable, es decir, que Él no cambia, que siempre cumple lo que promete. Que nuestra esperanza en la vida no descansa en el tamaño o en la cantidad de los recursos, porque nuestra esperanza descansa en la infinita providencia de Dios, que literalmente puede hacer todo de la nada. Nuestra esperanza no radica en qué tan buenos seamos nosotros, sino que nuestra esperanza descansa en la superabundante gracia de Dios. Sí, nuestra esperanza descansa en el poder del Altísimo, para quien nada, absolutamente nada, es imposible. Cuando aprendemos esto que acabamos de oír, que acabamos de decir, cuando comprendemos que nuestra esperanza descansa en el puerto más seguro, que es nuestro supremo y magnífico Redentor, nuestro Dios, nuestra esperanza debe ser la misma respuesta de María. Cuando María oyó esto, ante el inmenso anuncio de Dios que él estaba escuchando, María dobla su rostro y se somete a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa esa sencilla frase cuando ella dice: yo soy tu sierva.
lo que se venía a María no era sencillo. Aún no había platicado con José. Piensen cómo le va a explicar a José que está embarazada. No sabía cómo José iba a responder. Y sabía que si la respuesta de José hubiera sido negativa, no hubiera sido la adecuada, ella corría el riesgo aún de que la agarraran a pedradas y la mataran en ese lugar. Pero en ese instante María consideró lo único que valía la pena considerar, que quien le estaba hablando era Dios. Y Dios la invitaba a que fuera partícipe de su plan. Y entonces María respondió humildemente: yo soy tu esclava, tú eres mi Señor, que tu palabra se cumpla en mí. Después de esa maravillosa respuesta de María ante el anuncio del ángel, no había nada más que agregar, y entonces el ángel se fue del lugar. Cuando nosotros comprendemos la inmensidad de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, cuando nosotros comprendemos lo que Dios nos está dando a nosotros, nuestra respuesta debiera ser igual que lo que María hizo: reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, reconocer que Él es nuestro Señor, sujetarnos voluntariamente a la autoridad de Dios. Miren, yo no comprendo las circunstancias de la vida de cada uno de ustedes. Yo no comprendo si están aquí con dolores o si están aquí con angustias, si les falta dinero o si les falta amor o si les falta cariño. Yo no puedo comprenderlo todo. Menos voy a atreverme a decir que conozco las circunstancias de la vida de cada uno de ustedes, porque ni de las mías estoy a veces claro yo de todo. Pero sí sé y conozco a Dios. Y en mis problemas, en mis dificultades, en el futuro, en lo que aún viene para mí, he comprendido que lo mejor que puedo hacer y lo mejor que puedo decirle es exactamente lo que María le dijo al ángel: soy tu siervo y tú mandas. Tú mandas en mi vida, tú mandas en mi casa, tú mandas en mis finanzas, tú mandas, yo obedezco. Muchas veces me equivoco porque no soy perfecto. Muchas veces meto las patas y no hago lo que se debe de hacer. Pero cuando me equivoco, me pongo de pie y regreso. Y recuerdo que mi esperanza no descansa en qué tan bueno sea yo. Mi esperanza descansa en la misericordia y gracia de Dios. Así que hoy los invito ustedes a exactamente lo mismo. Que se han escuchado su palabra y que vale más aprender a poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios, que en cuánto dinero tenemos en la chequera o en cuánto dinero nos falta en la chequera, que en cuánta salud tengo, cuánta salud no tengo, en qué control tengo, en qué cosas no tengo. En vez de estar pensando en tanta cosa, aprendo a poner mi confianza en Dios. Hágalo. Ahí donde está usted, solo dígale: Padre Santo, quiero confiar en ti. No quiero estar confiando en mí, ni menos estar confiando en mi tío, mi tía, mi mamá o mi jefe. Quiero confiar en el Dios que tiene el control sobre todas las cosas. Oremos. Padre Santo, gracias porque tú necesitas grandes anuncios. Cristo Jesús vino a una pequeña niña en un pequeño lugar para recordarnos que lo que a nosotros nos parece insignificante, en tus manos es glorioso y es perfecto. Gracias porque yo sé que en mi vida también hay carencias, en mi vida también hay cosas que son pequeñas que quisiera cambiar, pero tú tienes el control de todo en nuestra vida. Padre, hoy estamos delante de ti, un grupo de tus hijos, un grupo de personas que queremos confiar y poner nuestra esperanza en vez de en un gobierno, en vez de una chequera, en vez de una profesión, en vez de nuestros padres o nuestros hermanos. Queremos poner la confianza en ti, que tú nunca cambias, que siempre haces lo que te propones y que no importa qué tan pequeños o qué tan grandes, qué tan buenos o qué tan malos seamos, en ti nuestra esperanza es segura. Si alguien nunca ha hecho esta oración, nunca le ha dicho: Padre, quiero confiar en ti, hoy hágalo, y hágalo con sus propias palabras. Dígale algo así como esto: Padre, yo me equivoco. Yo cometo errores todos los tiempos. Hago cosas que no debiera. Y a veces pienso que tú podrías tal vez ni siquiera ponerme atención. Sin embargo, entiendo que tú
eres fuerte, roca fuerte, gran Señor, en que puedo poner mi confianza, que tú nunca cambias y que por eso tú enviaste a Cristo Jesús a este lugar, a nacer en un pequeño lugar, pero para traer gran salvación. Me quiero unir a esta salvación, quiero confiar en Cristo, quiero poner mi vida bajo su señorío. Tú eres mi Señor, yo soy tu esclavo. Tú mandas, yo obedezco. Pero gracias porque tu palabra dice que ya no nos llamas siervos, sino que nos llamas amigos. Gracias por tu amistad. Oramos todos en el nombre de Jesús. Amén y amén.